con todos. Vamos a esperar que... Perfecto, perfecto. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a un nuevo seminario. En esta ya nuestra séptima semana que venimos brindando este seminario. Bueno, en principio agradecerles por el tiempo que se toman en atender esta charla. Sean bienvenidos, por favor. Queremos también agradecer en especial al Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, con su presidente, el ingeniero José Luis Torres, por permitirnos compartir esta información a través de esta plataforma como es el Zoom y son los canales digitales. Están ingresando más invitados. Por favor, me voy a permitir recomendarles, en principio, estamos en una sala Zoom, ¿no? La mayoría que tiene una capacidad limitada por ahora. Entonces, tenemos canales en simultáneo, como es ZIP TV, a través del Facebook, y también el canal de TID Electric, que está en Facebook, ¿no? Se puede encontrar como Grupo TID. Dado que esta sala pues cuenta con un límite de 100 personas, entonces las personas que van a seguir intentando ingresar pues van a tener que, que acompañarnos por esos medios, ¿sí? A ver, como le mencionaba, en esta ocasión el tema que nos concierne son los ensayos eléctricos de comisionamientos en cables de energía. Es un tema muy importante. Eh, Consideramos un tema vital, sobre todo en esos momentos en los que muchos proyectos energéticos mineros, etcétera, se están desarrollando. Tener los conceptos claros en cuanto a los ensayos de comisionamiento son muy importantes, ¿no? En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Juan Alegre Oliva. Él es un ingeniero electrónico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él cuenta con más de 13 años de experiencia como analista de mantenimiento predictivo. Él cuenta con una certificación en el análisis e interpretación de escalas parciales, ¿no? En equipos de Power Diagnostics. Esto tiene una sede en Alemania. Y también en los equipos Iris Power de la marca Qualitrol. Él tiene formación continua en nuevas tecnologías de equipos de pruebas. Estas han sido brindadas por la empresa DB Power en Suecia y también tiene una especialización en protección de sistemas eléctricos de potencia. Esto organizado por los laboratorios CEL, ¿no? Él asimismo cuenta con entrenamientos y certificaciones brindadas por los principales fabricantes de equipos de pruebas, como son Omicron, Meger, Doble, ¿no? Él es un inspector certificado en termografía nivel 2 por ITC y también inspector certificado en efecto corona por el CITI. Laboró como analista de mantenimiento predictivo en la Sociedad Minera Cerro Verde y actualmente se desempeña como gerente técnico en nuestra empresa, ¿no? Me permito hacer una mención en esta ocasión a TID Electric. Mi nombre es John Vaquerizo, me desempeño como jefe de ventas de la empresa TID Electric. Nuestra empresa, pues, se especializa en ensayos eléctricos de diagnóstico, ensayos predictivos y preventivos. Recordarles que nuestra representada actualmente viene elaborando ya. Nosotros tenemos todos los protocolos ya implementados y aprobados. Estamos elaborando ya para nuestros diversos clientes que tenemos, en este caso los clientes energéticos, como es Enel, hemos venido atendiendo en esta temporada, así que estamos llanos a poder atenderles y apoyarles en los requerimientos que ustedes consideren. Bueno, antes de pasar a la charla, me permito recordarles algunas reglas básicas, por favor, para que esta charla sea lo más fluida y productiva posible, ¿no? Favor de mantener en mute sus micrófonos, por favor, para evitar que algún ruido se nos filtre. La charla tiene una duración aproximada de 1 hora. Posterior a ella, vamos a abrir una ronda de consultas. Las consultas se pueden estar comentando a lo largo de la charla, ¿no? A través del chat ahí que se maneja en el Zoom o a través de los comentarios en los canales de Facebook, ¿no? Asimismo, a través del chat del Zoom, vamos a estar circulando un link para que ustedes se puedan registrar, con lo cual nosotros vamos a poder tener la data de ustedes y poder compartirles esta charla y también se podrán ver las gestiones para la certificación, ¿no? El pago para la certificación de esta charla.
Entonces, sin otra indicación, por favor, ingeniero Juan, le doy pase. Adelante. Sí, muy buenas tardes con todos. ¿No? Espero que estén pasando un buen día en este aislamiento social que vivimos, cuidando siempre de sus familias, ¿no? Estar siempre con las medidas de protección adecuadas cuando es necesario salir. Entonces, vamos en esta oportunidad a hablar respecto a los ensayos de precomisionamiento en cables de energía. Por ahí hacer una acotación, una aclaración respecto al tema. Por ahí salió comisionamiento, ensayos en precomisionamiento en cables, y esto es referido a los ensayos en vacío, ensayos con carga. El tema, el enfoque en la charla es ensayos precomisionamiento, ¿no? Ensayos que dan la aceptación del cable, después que es instalado, después que es ejecutada la terminación y empalmes respectivos, y si está acorde para entrar en servicio en la subestación central o en la instalación que fuere, ¿no? Eh, Cabe aclarar que Teide Electric tiene mucha experiencia en este tipo de ensayos, en muchos proyectos en diferentes lugares del país, en los proyectos, generación de eólicos, parques eólicos, parques solares, proyectos mineros y centrales, subestaciones. Siempre ha habido, siempre son necesarios los cables de energía para transportar la energía eléctrica. Entonces siempre ha estado presente TID, y vamos a hablar un poco de la importancia de estos cables y las consideraciones a tener en cuenta para permitir, ¿no? Que puedan entrar en servicio. Bueno, quien les habla, ya hizo yo una presentación de mi persona, entonces vamos a seguir con el temario. Vamos a ver rápidamente los componentes de un cable de energía, las fallas más comunes que ocurren en un cable, arborescencias del tipo acuosas y eléctricas, desventajas de los ensayos HIPO-TC, ensayos que antiguamente se hacían y después se vio que en vez de tener una bondad o un criterio de aceptación con esta prueba, terminaban causando daños en el cable. Las nuevas ensayos del tipo BLF, tangente delta como herramienta de diagnóstico, los criterios de evaluación y algunos casos de estudio finalmente con las conclusiones que vamos a tener. Bien, un cable de energía, como lo sabemos, es un dispositivo eléctrico utilizado para transmitir la energía eléctrica de un lugar a otro, ¿no? Con una corriente y una tensión determinada, además de lograr que las pérdidas eléctricas que existan en esta transferencia de energía sean las mínimas posibles. Esto le dará la funcionalidad a la instalación, ¿no? Tenemos cables enterrados, cables en ductos, bandejas, en fin. Cuando un conductor eléctrico aislado se conecta a una fuente de energía eléctrica, se ordena y se orienta el movimiento de los electrones en el conductor, como causa el efecto del campo eléctrico. Los servicios que se brindan mediante los cables de energía, de potencia, ¿no? En media tensión generalmente son de gran responsabilidad y exigen una buena instalación para su óptimo funcionamiento. Esto es, en el sistema eléctrico, ¿no? Vemos que está presente, vamos a poner el puntero láser, ¿no? Tenemos en la generación a los transformadores elevadores, generalmente hay cables de energía, ¿no? En las líneas de transmisión ya son conductor desnudo, y en lo que es distribución, o sea, a media tensión a las industrias o también a sistemas de electrificación, tenemos lo que es conductores de energía en media tensión. Es por eso es importante tener claro, ¿no? ¿Por qué no hacer ensayos? ¿No? Si toda la energía va por ellos. O sea, si tenemos la energía es transportada por los cables, es sumamente importante tener la confiabilidad de estos dispositivos. Componentes de un cable de energía, bueno, tenemos el conductor central, donde por ella se transporta toda la energía, la primera semiconductor,
el aislamiento principal del cable, el semiconductor, el segundo semiconductor, la pantalla metálica y la cubierta externa. Entonces, podemos hacer una analogía, ¿no?, de un cable de energía con una tubería de agua que transporta un flujo de agua. Entonces, el conductor, en este caso central, transmite la corriente eléctrica o la energía eléctrica de un lugar a otro, así como lo hace la tubería. Y a mayor sección del conductor puede transportar mayor energía, mayor corriente eléctrica. En el caso, ¿no?, del aislamiento, el aislamiento principal del cable nos indica cuánto voltaje puede soportar, así como es en el caso de una tubería de agua, la pared del tubo, ¿no?, representa cuánta presión de agua puede soportar. Esto es, a mayor espesor del aislamiento puede soportar un cable de energía un mayor voltaje. A su vez, la cubierta externa proporciona un medio de protección contra agentes externos, como es mecánicos, interpesimos. Este es cuando hay deformaciones en el terreno, ¿no? Los materiales del terreno se van descomponiendo y estos van dañando la cubierta del cable y agentes químicos también. Tenemos la cubierta de distintos materiales y como son, por ejemplo, los más usados el PVC, el polietileno de alta y baja densidad. La pantalla semiconductora es muy importante, ya que cumple dos funciones principales. Presenta el aislamiento a una superficie cilíndrica equipotencial, esto es para concentrar el campo eléctrico, no esté disperso, y también para que el aislamiento esté libre de huecos y evite descargas parciales, como es el caso, ¿no? Al tener un hueco en el conductor, genera lo que es descargas parciales y esto va generando arborización eléctrica en el aislamiento principal. Por ello es necesario contener a través de la pantalla semiconductora. Entonces, funciones tenemos también lo que es, a ver, un ratito, ahora sí, eso ya lo hemos visto. Aquí está. Funciones de la pantalla metálica. La pantalla metálica conduce la corriente de cortocircuito, ¿no? Confina el campo eléctrico al interior del aislamiento y nos sirve para operar como neutro en caso de un circuito estrella. Un ratito. ¿Cómo se está escuchando, John? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, ingeniero. Todo está bien. Los problemas parece con el PowerPoint. Bueno, bueno, tipos de aislamientos más comunes. Generalmente conocemos el tipo de XLP y el EPR, ¿no? Cada uno tiene diferentes características, propiedades, uno mejor que el otro, uno más flexible que el otro. Entonces, según la aplicación y según el tipo de instalación, se va a decidir en el diseño el tipo de conductor a emplear. ¿Qué puede causar la falla de un cable? Entonces, puede haber una corrosión en la tubería, en la cubierta, perdón, de plomo, o si es de PVC. En el caso de plomo son los del tipo PIL-C. Puede tener influencias mecánicas, a veces en el tendido del cable se hace un doblez demasiado, sobrepasa la curvatura permitida, entonces puede dañar el cable, puede ingresarle humedad, puede tener corrosión en la pantalla, el material puede venir defectuoso de fábrica, un cable que está en servicio no puede tener un envejecimiento de la semiconductora y esto permitir el ingreso de la humedad, ¿no? O a través de una delaminación generar una burbuja y empieza el efecto de descargas parciales. También puede haber crecimientos de arborescencia acuosa, ¿no?
por un proceso de mala fabricación o mala ejecución de la terminación. Puede haber cambios electroquímicos en la capa semiconductora interna, en un mal proceso de fabricación, puede que haya impurezas, y bueno, puede haber también corrosión en la pantalla metálica. Ahí está. Otras causas por las que fallan los cables de energía: daños desde el exterior, por ejemplo, en una red enterrada, a veces antiguas, o que no se hizo el levantamiento de la información necesario, o se tomó en cuenta el diseño de por donde iba la red. Se hacen trabajos de excavaciones y eso pasa frecuentemente y terminan encontrándose con las redes de media tensión, ¿no? Dañándolas, ocasionando salida de servicios, de plantas, de redes de alimentación, alimentadores. Entonces, ocurren fallas de este tipo. Fluctuaciones de temperatura, sobrecalentamiento, cuando hay sobrecarga, puede fallar el cable si el aislamiento no está correctamente. Con lo que habíamos dicho, de demasiada flexión, efectos del envejecimiento, mala mano de obra en empalmes y terminaciones. Esto es muy importante, ya que si la terminación no se hace adecuadamente, o el empalme, entonces va a generar, va a haber impurezas, va a haber de repente cortes, y estos van a permitir el ingreso de la humedad, ¿no? A través de arborescencias acuosas que se van a transformar después en arborescencias eléctricas. Puede haber fallas, ¿no? Durante una corriente de falla ocurren fuertes fuerzas electromagnéticas muy fuertes, entonces esto puede deformar el conductor. Efectos ambientales de los cables expuestos: si no tiene la protección adecuada, entonces va a sufrir la cubierta exterior y va a ir deteriorándose, y la humedad puede ir ingresando al interior del cable. Cambios eléctricos: de repente un cable estaba diseñado para una tensión y se le hace trabajar a una tensión ligeramente mayor, entonces eso puede también ocasionar las fallas si no se conoce, no se tiene el debido conocimiento, o de repente sobrecargarlo también hace que, que tenga razones de falla del cable, tenga fallar el cable. Durante el transporte, durante el mal almacenamiento del cable, también si el cable no tiene un debido almacenamiento, como hemos dicho, ¿no? El medio ambiente va afectando la cubierta externa, y si el cable de repente no estaba diseñado, no tenía esa protección, va a terminar deteriorándolo. Entonces, causas que fallan. Las causas de falla en un cable, ¿no? Vamos a mencionarlo: fallas en las semiconductoras, partículas embebidas, ¿no? Al interior por un defecto de fabricación, cortes o rajaduras, ¿no? En la capa semiconductora, hace que ingrese la humedad, y esto genera las arborescencias acuosas, ¿no? Incluso algunos puede ser una continuidad, una arborescencia acuosa continua entre la capa semiconductora externa y interna. Entonces esto también puede dañar el cable lentamente. También si hay pérdidas de la capa semiconductora, ¿no? De repente en un proceso de fabricación no se tuvo los controles adecuados, y en un punto determinado no falló el proceso de impregnación de la capa semiconductora, y como hemos dicho, las arborescencias acuosas se transforman después en arborescencias eléctricas. Puede que haya delaminación, lo que hemos visto, hemos comentado, y esta delaminación genera unos espacios, unas burbujas, por decirlo así, y esto va a generar al final descargas parciales en las burbujas, que se va a poder ir expandiendo por todo el aislamiento. Aquí también tenemos burbujas de aire con un mal proceso de fabricación, fracturas en el aislamiento y delaminación. También, como lo tenemos en la semiconductora interior, podemos tenerlo también en la semiconductora exterior.
Entonces podemos tener arborescencias del tipo químicas, el de tipo eléctricas y del tipo acuosas. Entonces, las de acuosas inicia una arborescencia del tipo acuosas, puede ser por contaminantes, cavidades irregulares en la superficie de los semiconductores, requiere la presencia de la humedad y concentraciones del campo eléctrico, y estas crecen, ¿no? Crecen, vamos a ver acá, ¿no? Crecen como microcavidades que se van expandiendo. Y son a simple vista, no pueden ser detectadas, solamente tienen, para poder detectarlas, ya generalmente luego de un análisis post-mortem, cuando hubo una falla ya de un cable, es con tintas para poder detectarlo. Entonces hemos dicho que las arborescencias eléctricas aparecen a través de arborescencias acuosas, y estas se forman igual a partir de contaminantes, cavidades irregulares, en la superficie de las semiconductoras, como hemos visto de laminación, la delaminación genera descargas parciales, y esta a su vez las arborescencias eléctricas. Requiere concentraciones de campo eléctrico mayor que las arborescencias acuosas para su formación. Son semejantes a árboles, ¿no? A ramas de los árboles, sin hojas, ¿no? Y son canales o huecos carbonizados. Cuando hay una arborescencia eléctrica, deja a su paso eh, ramas o canales de carbonizados. Y como hemos dicho, se pueden formar también a partir de arborescencias acuosas. Aquí hay algunos ejemplos de arborescencias acuosas. Hay diferentes tipos, ¿no? Ventiladas, acuosas que se forman en eléctricas, o eléctricas que hay dentro de las arborescencias acuosas, del tipo moño, tipo corbata, arborescencias eléctricas, aislamientos de papel, en aislamiento de cables destruidos, ¿no? También tenemos el tipo moño o corbata. Entonces, antes que saliera la normativa de los ensayos BLF, antes se hacía comúnmente los ensayos de HIPOD-DC, para después de una instalación, después de una ejecución de terminaciones en los cables, en una red, para ver si el cable pasa o no pasa la prueba. Entonces, se descubrió después con el tiempo que estos ensayos de HIPOD-DC exigían al cable a un estrés eléctrico para el cual no estaba diseñado, ocasionando posteriormente canales donde se ingresaba la humedad, y esto generaba posteriormente en arborescencia acuosa, ¿no? Entonces tenemos que la water tree, como se conoce, o arborescencia acuosa en cables XLP, normalmente no se presentan en un solo punto, sino están en el largo del cable. Por eso, a través de esta investigación, se recomendó no hacer más estos ensayos en DC para pruebas de aceptación en cable. Y incluso las mismas normas de referencia que tenemos en este caso es la 400.2/2013 y la 400 del 2012. Ya no se recomienda el ensayo en HIPOD-DC en los cables, ya está prácticamente obsoleto ese tipo de ensayos, ya que, como hemos dicho, daña los cables. En vez de esto se ha sugerido lo que es el ensayo BLF, y ya se viene realizando en la mayoría de los proyectos. Entonces, queda la duda, ¿no? Un ensayo BLF es una prueba destructiva. Entonces, podemos concluir. Las pruebas BLF son destructivas en el caso que el cable o sus empalmes estén defectuosos, ya que tratará de forzarlos a la ruptura durante la prueba. Es decir, si el cable está en óptimas condiciones, está con un buen proceso de fabricación, los empalmes han sido hechos y terminaciones han sido hechos por personal certificado con experiencia, el cable va a pasar sin problemas el ensayo. Pero si por ahí el cable tuvo un problema, un defecto de fabricación,
o las terminaciones o empalmes fueron realizados por personal sin experiencia, obviamente va a tener, no va a pasar la prueba. Eh, como conclusión es que la prueba de HiPod BLF no deteriora el cable probado, como lo hace la prueba de corriente continua, donde ya hemos hablado, donde el daño real al aislamiento se produce durante la prueba, causando así posibles fallas futuras. El ensayo BLF no causa deterioro al aislamiento, ya que se trata de corriente alterna, la misma para la cual ha sido diseñado el cable. Todo cable es probado en fábrica a niveles más altos de tensión que la prueba en campo. Entonces, por ello es que estos ensayos tienen muy buena aceptación y son realizados antes de la puesta en servicio. Asimismo, la IEEE, las normas que hemos visto, indica que todas las pruebas de tensión resistida, o BLF, tanto en corriente continua como corriente alterna, como es el BLF, perdón, corriente alterna viene a ser BLF, son consideradas del tipo destructiva porque la prueba es del tipo pasa o no pasa, existiendo la posibilidad que la muestra en una condición defectuosa, o sea, lo que hemos dicho, si el cable viene defectuoso de fábrica o no se hizo la terminación de manera correcta, va a fallar durante la prueba. Si los trabajos, la fabricación se hizo de manera correcta, la instalación de la terminación y el empalme, o el empalme se hizo de una manera correcta, el cable va a pasar el ensayo sin problemas. Es más, aclarar que no es una prueba de diagnóstico, es una prueba de tensión aplicada de corriente alterna y no es necesario tomar las lecturas de corriente de fuga. Vamos a ver que hay herramientas que nos ayudan a determinar si la condición del cable es la adecuada, porque puede pasar la prueba, pero de repente la condición del cable no es la adecuada, pasó de repente, como decirlo, por las justas. Entonces, ante eso es necesario ver otras herramientas que vamos a tocar más adelante. Respecto a los cables a los ensayos de aceptación, hay diferentes tipos de normas. Tenemos la ANSI, la NETA, la ATS 2017, que habla sobre los ensayos de aceptación en circuitos nuevos, en cables nuevos, instalaciones nuevas, y la ANSI NETA MTS 2019, que habla sobre ensayos de mantenimiento. Las dos en general recomiendan el mismo tipo de ensayos, con la diferencia de las tensiones a aplicar. Entre ellos tenemos lo que es la continuidad de la pantalla metálica, el ensayo BLF, el factor de potencia, puede ser en BLF o a 60 Hz, resistencia de aislamiento y las descargas parciales que se pueden medir en BLF o 60 Hz. Por en cambio, la IEEE, la 400.2, define tres tipos de pruebas, para cables de media tensión. Cuando los cables han sido tendidos, ¿no? después de la instalación, ¿no? Se conoce como prueba, cuando el cable ya está en bandeja, se conoce como prueba de instalación, donde se ven los defectos del fabricante, defectos por un transporte de repente inadecuado. Entonces, en este caso, el cable está todavía aún sin la terminación. El cable ha sido instalado en la bandeja, en el ducto, pero aún no se hace la instalación de la terminación. También menciona acerca del tipo de prueba de instalación nueva, que viene a ser una prueba de aceptación. Si hay problemas en la instalación de las terminaciones, instalación de empalmes, defectos de fabricante o transporte. Generalmente en los proyectos nuevos, se suele solamente tomar como referencia en los ensayos de aceptación, para evitar de alguna manera causar un estrés adicional al cable. Entonces, en la prueba de aceptación vemos la condición del empalme y la condición del cable. Como lo dice, defectos de fabricación o problemas durante el transporte. Asimismo, en cables que ya están en servicio, están en operación, tenemos las pruebas de mantenimiento.
Estas nos van a indicar si las condiciones a las que has puesto el cable, si el cable estaba expuesto, como hemos dicho, a condiciones adversas, muy húmedas, de repente enterrados, ¿no? En terrenos inundados, entonces va a sufrir la degradación de la capa externa, ¿no? Capa aislante externa, y a su vez esto va a causar ingreso de humedad, causando la contaminación del aislamiento, puede ser corrosión de la pantalla metálica, y por ello es necesario monitorear los cables que ya están en servicio. Asimismo, para estos tres tipos de ensayos, la norma IEEE 400.2 del 2013, en la página 11 nos muestra las tensiones a inyectar hablamos para un tipo de onda sinusoidal. La IEEE nos menciona que puede aplicarse ondas del tipo sinusoidal y coseno rectangular, siendo las más recomendadas, siendo la recomendada la sinusoidal. Entonces tenemos, como hemos visto, tres tipos de ensayo: ensayos de instalación, ensayos de aceptación y ensayos de mantenimiento. Para elegir la tensión a ensayar, la tensión a aplicar, tomamos como referencia el voltaje fase a fase del cable, más la prueba que se aplica es fase a tierra, ¿no? Entonces tenemos tensiones RMS y tensiones pico, ¿no? Sabemos que la tensión pico es la tensión RMS por raíz de 2. Entonces, instalación, hemos hablado cuando es después que el cable ya está tendido en la bandeja. Aceptación, después que el cable está con las terminaciones, tendido y con las terminaciones. Y ensayos de mantenimiento cuando son cables ya que se encuentran en operación. La norma nos muestra niveles de tensión de los cables y las tensiones a aplicar, ¿no? Entonces, puede que aparezca cables, tensiones de cables, ¿no? Que no estén en esta tabla. En esos casos hay que interpolar, ¿no? O hacer una interpolación rápida y podemos encontrar el nivel. Cabe indicar que estos valores, perdón, son las tensiones del sistema. O sea, si mi cable está trabajando en 22.9, tomo valor de 22.9 kilovoltios como referencia, ¿no? En este caso no está 22.9, tendría que hacer la interpolación para encontrar el valor a cuál lo voy a probar. Si es una prueba de aceptación, estaría entre 37 y 45 kV. Y si es una prueba de mantenimiento, estaría entre 28 y 34. Y las conexiones son simples. Podemos vamos a probar en un circuito trifásico, y en el cable a probar lo conectamos al equipo, al cable de alta tensión del equipo, el shield o la pantalla metálica lo aterramos, y los conductores de las otras fases que no van a ser probados se cortocircuitan y se aterran. Entonces esta es la manera que se realizan las pruebas, se realizan las conexiones para los ensayos en un circuito. Asimismo, tenemos otro estándar, el IEC 60502, para el ensayo y diagnóstico de cables BLF, donde nos daban tres opciones. Esta norma ha sido actualizada también, donde nos daban tres recomendaciones o tres tipos de ensayos. Ya aquí ha sido descartado. Esta norma mencionaba que se podría hacer HIPO 4 veces, aplicando la tensión 4 veces su sub 0. Ya no está más. Esta es la norma actualizada, donde en vez de esa recomendación de HIPO-TC, ya menciona la prueba de BLF, aplicando 3 veces su sub 0. BLF es con la frecuencia de 0.1 Hz, a muy baja frecuencia. Cabe mencionar que durante las pruebas, ¿no?, se puede monitorear la tangente delta o las descargas parciales, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, hablamos en base a todo lo que hemos visto, en base frecuencia y duración de las pruebas. El tiempo recomendado para las pruebas, según la IEEE, para cables nuevos, pruebas de aceptación o instalación, es de 60 minutos a 0.1 Hz.
Entonces, la frecuencia que aplicamos es de 0.1 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que un ciclo tarda 10 segundos. ¿No? Entonces vemos en 10 segundos va a pasar solamente un ciclo, hay un periodo en 10 segundos. Por ello, ¿por qué tanto tiempo? Por ello es porque la frecuencia es pequeña, el periodo es muy grande, entonces por ello es necesario este tiempo, aplicar este tiempo para tener la aceptación y la verificación que el cable está en óptimas condiciones. De 15 a 30 minutos se puede considerar para los ensayos si las características son monitoreadas, quiere decir puede ser tangente delta, puede ser descargas parciales, permanecen estables por lo menos 15 minutos sin presentar ninguna falla. Vamos a explayarnos más adelante en lo que menciona en este apartado, pero cabe recalcar que el tiempo recomendado por la IEEE es de 30 minutos por lo menos. Para cables antiguos, igualmente la IEEE recomienda 30 minutos. Y si el circuito es importante, en una prueba de aceptación e instalación, la prueba la extiende a 60 minutos. ¿Por qué, ¿Por qué tanto tiempo, no? O sea, es una hora por cable, imagínense, o 30 minutos por cable en el mejor de los casos. Si tenemos varios circuitos en los proyectos mineros, proyectos parques eólicos, son una cantidad inmensa de cables, ¿no? Varias ternas, entonces va a significar bastante tiempo. Entonces, esto no es en vano. Hay un estudio estadístico, ¿no? Que el 68% de los fallos aplicando BLF se dan en los 15 minutos, en los primeros 15 minutos de la prueba, es decir, aquí. Y el 90% de las fallas se dan en los primeros 30 minutos. Es por eso que la IEEE indica, si se está haciendo una prueba BLF, ¿no? Y los parámetros de tangente delta o descargas parciales están siendo monitoreados y son estables, se puede hacer la prueba a 15 minutos. Pero, sin embargo, recomienda hacerlo a 30 minutos como mínimo. Por esto, justamente por esto. Porque la mayor tasa de fallos se dan a los 30 minutos. Si vamos a hablar un poco de la capacitancia del cable y qué más podemos ver. Tenemos nuestro cable, como ya hemos hablado, tenemos un semiconductor interno, semiconductor externo y el conductor central está expuesto a una tensión. Entonces, nuestro cable va a tener una capacitancia determinada. Para lo que hemos llevado en ingeniería, de repente en física 3, vimos cómo se calculaba la capacitancia del cable por kilómetro. Entonces, solo por mencionarlo, y la corriente también que va a circular en este conductor. Entonces, nuestro cable es este modelo, y vamos a tener en el aislamiento lo representamos como una capacitancia. Si el aislamiento fuera ideal, no tiene pérdidas, es decir, no hay un valor de resistencia o SR que mostramos acá es infinito, no hay pérdidas. Pero como ningún aislamiento es ideal, todos los aislamientos son reales, tiene un valor de pérdidas. Entonces, si este circuito lo representamos a la derecha, como muestra aquí, vamos a tener el conductor central que está sometido a una tensión, y respecto a tierra, ¿no? La pantalla metálica en este caso está aterrada, vamos a tener una capacitancia y una resistencia. Eso lo representamos aquí. Vamos a tener la capacitancia y la resistencia sometidas a un nivel de tensión, y por ende va a tener una corriente capacitiva y una corriente resistiva. Si esto lo graficamos en un diagrama vectorial, ¿no? La corriente resistiva, la corriente capacitiva, y tendremos la corriente total. El ángulo que forma la corriente resistiva con la corriente total lo denominamos θ, y el ángulo que forma la corriente capacitiva con la corriente total, delta. Entonces, acá hay unos términos comunes que manejamos en los que estamos en este rubro,
El factor de potencia viene a ser el coseno de este ángulo, y el factor de disipación o tangente delta viene a ser la tangente de este ángulo. Para pérdidas pequeñas, los cables tienen generalmente pérdidas pequeñas, se dice que el factor de potencia es similar a la tangente delta y la podemos representar por la corriente resistiva entre la corriente capacitiva. Entonces, este parámetro a medir va a ser importante para determinar la condición del cable. Como hemos visto, la prueba de BLF nos dice si pasa o no pasa, pero cuán bien pasó, ¿no? O por qué no pasó. Entonces, este concepto de tangente delta, de medir las pérdidas en el aislamiento, nos va a indicar cuál es la condición del cable. Esto es, aquí vemos, ¿no? Si el valor de R, de la resistencia, hemos dicho en un aislamiento ideal, R viene a ser infinito. Entonces, si R disminuye, ¿no? Un aislamiento que pierde sus características, tiene contaminación por humedad, ¿no? Tiene arborización acuosa, entonces el valor de R va a disminuir. Y si R disminuye, la tangente delta va a aumentar. Es por ello monitorear también este parámetro. ¿Cómo podemos detectar arborizaciones? Un método de medición integral, ¿no? De la tangente delta, que permite diferenciar entre los sistemas, entre los cables nuevos, debilitados y antiguos. Es el método más efectivo y utilizado para detectar arborización en cables del tipo extruidos. Esto es medir la tangente delta del cable. La medida de descargas parciales, online o el tipo offline, no siempre detectará la arborización. Por ende, no es un método efectivo al 100% para detectar la arborización. Como hemos visto, vamos a verlo aquí. La tangente delta nos va a indicar si tenemos arborización acuosa o no. ¿Cómo? A través del aislamiento. Hemos visto si en el circuito anterior, si tenemos ingreso de humedad, la resistencia va a bajar, la resistencia de aislamiento va a bajar y nuestro valor de tangente delta va a aumentar. El valor de tangente delta o la medida de tangente delta es una medida integral. La medida de BLF tangente delta detecta la entrada de agua en empalmes y terminaciones. Asimismo, permite evaluar la condición y envejecimiento del cable. La fase crítica comienza cuando la intensidad del campo, producto de la tensión de inserción, supera los límites, ¿no? En la arborescencia acuosa, convirtiéndose en arborescencia eléctrica. Y esta crece como un canal lo suficiente largo para la falla del aislamiento. Aquí vamos a ver un video donde hay una simulación de cómo crece la arborescencia eléctrica, cómo se produce la arborescencia eléctrica de un cable que está sometido a un potencial determinado. Esto puede ocurrir si el aislamiento externo, o la chaqueta como comúnmente le decimos, ¿no? Se ve dañada durante el tendido del cable, de repente se rasga, ¿no? Perfora la semiconductora, entonces se puede hacer un corte del cable y esto puede causar eh, la pérdida del aislamiento. Entonces, la norma IEEE, la 400.2,
la IEEE, la 400.2, no nos recomienda hacer este tipo de ensayos. Y en este ensayo monitorear ciertas variables. Entonces, ¿qué valores obtenemos al realizar la prueba de tangente delta? Obtenemos el valor medio, el promedio del valor de tangente delta a determinados niveles de tensión. Obtenemos el delta de tangente delta, la diferencia en el valor medido a determinados niveles de tensión, generalmente nos indica la IEEE, que es entre 2 U sub 0 y U sub 0 para cables nuevos, y entre 1.5 U sub 0 y 0.5 U sub 0 para cables envejecidos o cables que están puestos en servicio, están en operación, y la desviación de la tangente delta, la estabilidad. Con el paso del tiempo, ¿no? Este tiene que ser, con el paso del tiempo, este valor tiende a incrementar. Entonces, aquí vemos el comportamiento de la tangente delta. En la línea azul nos representa un cable nuevo, ¿no? Se mantiene constante con todos los niveles de tensión, es lo esperado. La línea verde es un cable ligeramente envejecido, tiene una tendencia creciente, pero está todavía dentro de los valores recomendados. La línea amarilla ya es un cable moderadamente envejecido, y la línea roja nos muestra un cable envejecido ya severamente, ya superó los valores recomendados, ya está fuera de lo indicado por la IEEE, y esto puede causar que el cable falle en cualquier momento. Las condiciones de los ensayos son similares a las que hemos visto, ¿no? Es un ensayo de BLF con tangente delta un cable. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? De cómo están los límites. Tenemos los límites recomendados como aceptación, ¿no? Como aceptación tiene que ser menor a 1.2, ¿no? Y el máximo permitido que nos dice ya un riesgo en operación es mayor a 2 por 10 a la menos 3. Vamos a ver las tablas de la norma más adelante. Entonces aquí en este caso el valor de tangente delta, la curva de tangente delta ya superó el valor recomendado. Entonces, habíamos hablado que las descargas parciales no son una buena herramienta para detectar arborescencias acuosas, más sí eléctricas. ¿Y esto porque esta es una tabla de la norma de la IEEE, y aquí vemos, ¿no? Cuando tenemos problemas de arborescencias acuosas, el método de diagnóstico de descargas parciales no es el más adecuado. Asimismo, cuando tenemos la pantalla con corrosión, la pantalla metálica está corroída, tampoco vamos a tener buenos resultados en el ensayo de descargas parciales. Algunos criterios de evaluación. Entonces, si nuestra gráfica de tangente delta tiene este comportamiento, ¿no? Creciente, pero es estable, ¿no? A diferentes escalones, tiene una baja desviación, se mantiene estable, es una indicación de actividad de descargas parciales, y una arborescencia acuosa moderada. Ahora, si nuestra gráfica es creciente, en todos los niveles de tensión es creciente, los incrementos de valores de tangente delta son crecientes. Tiene un nivel moderado de desviación estándar, está desarrollando corrientes de fuga, el tipo tracking o corriente térmica, desarrolla arborescencias de tipo COSAS, ¿no? Que quiere decir que al siguiente nivel, quiere decir que las arborescencias acuosas ya se están transformando en arborescencias eléctricas, y hay que tener indicación del aumento de corriente de fuga durante la aplicación del voltaje. Vamos a ver que la corriente de fuga va a aumentar durante el ensayo. Si por el contrario tenemos este tipo de curvas en cada escalón, vamos a tener la reducción de los valores de tangente delta a través de cada escalón, alta tasa de disminución de humedad a altos valores de tensión, moderada desviación estándar, indicación de la presencia de humedad, indicación de descargas parciales,
la tangente delta se está incrementando con el voltaje y se está vaporizando. Por ello es que la tangente delta empieza a crecer y después baja. Hay humedad, no hay presencia de humedad, agua en las terminaciones o empalmes, y se recomienda repetir el ensayo. El agua y la humedad, como hemos dicho, se vaporiza y los valores se vuelven más estables cuando se repita la medición de tangente delta. En cambio, si nuestro ensayo de tangente delta crece en un valor alto y va disminuyendo, entonces vamos a tener un valor negativo del delta de tangente delta. Las caídas de los voltajes de valores de tangente delta sobre el voltaje, en disminución de los valores de tangente delta en diferentes escalones de tensión, alta tasa de disminución a niveles elevados de tensión, vamos a tener una alta desviación estándar, indicación de presencia de agua, humedad en las terminaciones o empalmes. En este caso se recomienda repetir el ensayo y agua, humedad se está vaporizando, ¿no? Tienen niveles contenidos, niveles elevados de humedad y al realizar el ensayo esta se va vaporizando y se vuelve más estable cuando se repita la medición de tangente delta. Entonces, como hemos visto, ¿qué parámetros vamos a obtener? ¿No? La desviación estándar, el valor principal de tangente delta y el delta de tangente delta. Cada uno de ellos nos va a indicar un una determinada condición en el aislamiento. A diferencia del ensayo BLF, el ensayo BLF solo era un tipo de pasa, no pasa. Con esta herramienta de tangente delta podemos ver más allá, podemos ver si el cable pasó bien el ensayo, o en todo caso, no pasó, todavía está, pasó el límite recomendado, pero todavía está dentro del máximo aceptable y puede todavía operar, pero hay que monitorearlo. En ese caso, tenemos más información, ¿no? No estamos a ojos cerrados, pasó o no pasó, habrá pasado bien, ¿no? El ensayo, entonces por ello es tener más herramientas de diagnóstico. Los criterios de aceptación, hemos hablado ya un poco de ellos, el valor de tangente delta recomendado debe ser, ¿no? Si el ensayo de tangente delta, el principal valor de tangente delta, que es menor a 1.2, ¿no? Por 10 a la menos 3, pasa la prueba satisfactoriamente, ¿no? Si nuestro cable pasa con un valor menor a 1.2, el ensayo pasó de manera satisfactoria y el cable está en óptimas condiciones. Por en cambio, si nuestro valor de tangente delta al momento de hacer las pruebas a un cable nuevo está entre 1.2 a 2, ¿no? Entonces hay que hacer investigaciones adicionales, hay que hacer las pruebas de repente en 3 meses, en 6 meses, y si por A o por B no, el cable que estamos probando tiene un valor mayor a 2, entonces hay que complementar las pruebas, ya hay una acción requerida, ¿no? Puede ser de repente detectar con otros ensayos de descargas parciales, ensayo en la cubierta, para poder ver dónde tenemos un problema. Eso es en el caso del valor principal de tangente delta. Asimismo tenemos el delta de tangente delta, también las recomendaciones, y el valor de estabilidad de tangente delta. Ojo, que acá hay que tener en cuenta las condicionales. Acá es un I, ¿no? Entonces, mi valor de estabilidad de tangente delta es menor a 0.1 y el delta de tangente delta es menor a 0.6 y el valor principal de tangente delta es menor a 1.1, entonces el cable está en óptimas condiciones. En cambio, en los otros diagnósticos tenemos una condición de O. Cualquiera de estos, ¿no? Nos va a indicar que el cable está en una condición que necesita más investigación, más ensayos. Puede que mi cable sea menor a 1.2, pasó el tangente delta menor a 1.2, pero tiene una estabilidad, un valor de tangente delta, la estabilidad del tangente delta no fue uniforme, ¿no? Fue creciente, entonces va a llegar a esta condición.
¿no? Porque esta es una condición, tiene condicionales del tipo, en cambio aquí tenemos el tipo, y para que se cumpla esta condición tiene que ser los tres. Y hay que notar que esta tabla es de la IEEE, pero tenemos que aplicar el diagnóstico o la consideración de tangente delta para cables que están fuera de Estados Unidos, ¿no? La norma IEEE nos menciona una tabla con otros valores para cables que han sido fabricados en Estados Unidos. Para los cables o ensayos que se hacen fuera de Estados Unidos, ¿no? Son otro, es esta tabla que estamos mostrando para el caso de aislamiento de cables XLP. Para el caso de cables TR-XLP, que es un aislamiento mejor, un aislamiento mejorado, que tiene un retardo a la arborización acuosa, tenemos esta tabla, igual con los diferentes criterios. Para cables tipo EPR también, que son comunes, también tenemos diferentes criterios que tenemos que tomar en cuenta al momento de ejecutar los ensayos. Ahora también vamos a hablar, ¿no? Es importante que la prueba tome su tiempo, ¿no? Y cada voltaje, hemos visto, hacemos ensayos a diferentes voltajes, recolecta entre cada escalón entre 8 y 16 mediciones para poder calcular la estabilidad de la tangente delta. Más o menos el ensayo de tangente delta es aproximadamente 3 minutos, solo el ensayo de tangente delta. La IEEE, hemos hablado al inicio que la prueba de LF debe ser monitoreada, nos da más información. Si solamente se hace BLF, no tenemos a ciencia cierta la condición del aislamiento del cable, más si hacemos el ensayo de tensión resistida monitoreado o el ensayo de BLF monitoreado, ¿no? Establecido durante un tiempo determinado, entre 15, 30 o 60 minutos, hemos visto que la IEEE nos dice el ensayo de BLF monitoreado con tangente delta o descargas parciales se puede hacer en 15 minutos si es que los valores de tangente delta son estables. Sin embargo, recomienda que sean 30 como mínimo. Y para circuitos que son principales, se recomienda 60 minutos, ¿no? Entonces, este ensayo monitoreado a una tensión determinada, que puede ser 2 veces su cero o 3 veces su cero, dependiendo la norma que apliquemos, la IEEE o la IEC, pero durante todo el ensayo, otros parámetros del cable, como tangente delta, descargas parciales, serán monitoreados y estas juntos con el resultado del ensayo BLF, de obtención de resistida, determinarán la condición del aislamiento. Es decir, que cuando un resultado fuera del tipo pasa, o sea, el ensayo con BLF pasó, ¿no? Entonces otras variables del ensayo entrarán en juego, como es el tangente delta, para establecer con más certeza y criterio una real condición de aceptable. O sea, mi cable pasó y pasó bien, pasó aceptable, está en una condición aceptable. A diferencia del ensayo BLF, que no hacemos la prueba y no monitoreamos ningún parámetro, donde el objetivo, donde se ve si el objeto bajo el ensayo sobrevive, por decirlo así, entonces se dará simplemente como superado, o sea, pasó la prueba, pero ¿cómo pasó? ¿No? Entonces ahí estamos un poco ciegos. La norma IEEE establece que el ensayo de tensión aplicada sin monitoreo es uno de los más elementales que se realizan con un cable instalado y que la simple condición de pasa o no pasa, sin ninguna otra indicación, nada refiere sobre la condición del aislamiento. Asimismo, la IEEE asevera, ¿no? Nos indica que monitoreando los parámetros del aislamiento durante un ensayo de tensión resistida, es posible evaluar la condición de un aislante. Entonces, aquí aplicamos, hacemos conjuntamente el ensayo de tangente delta en escalones y el ensayo de BLF.
durante este tiempo, la tensión los valores de tangente delta, ¿no? En el tiempo, son monitoreados. En el voltaje de rampa, ¿no? En la subida, podemos monitorear los valores que nos recomienda la norma, como la desviación estándar de tangente delta, el valor principal de tangente delta y el delta de tangente delta. Y durante la condición permanente, monitoreamos la estabilidad del valor de tangente delta, cómo va la variación. Y si la tangente delta no tiene variaciones, permanece uniforme, constante, ¿no? Va a criterio en cortar la prueba 15 minutos o seguirla hasta 30, como indica la norma. Esto es, tenemos dos pasos, ¿no? El ensayo de BLF o tensión resistida, monitoreada con tangente delta, o puede ser, en este caso, descargas parciales. Entonces tenemos dos pasos que hemos visto, ¿no? El escalón, los escalones de tangente delta, y la tensión cuando es constante se va monitoreando los valores de tangente delta. Aquí vemos, ¿no? Hay un crecimiento de los valores del tangente delta, entonces ya va a criterio, ¿no? del analista, del especialista de las pruebas, ¿no? Si ve valores crecientes de tangente delta, ¿no? Indicar la condición del cable no es la adecuada, ¿no? O sea, puede superar el ensayo de BLF, pero tiene valores crecientes de tangente delta, la tangente delta no es estable, y por ende la condición del aislamiento no sería un término aceptable. Este es un extracto de la norma, ¿no? Donde nos dice nuevamente lo que hemos ya recalcado. La tensión de la prueba de los cables antiguos como mínimo es 30 minutos. Si un circuito es importante, debemos aplicar 60 minutos. Es un extracto de la norma IEEE, la 400.2/2013. El tiempo de la prueba para una instalación o cables nuevos, cables de aceptación, es de 60 minutos. Se puede considerar un tiempo de prueba dentro del rango entre 15 y 30 minutos, si las características son monitoreadas, permanecen estables y si no se produce ningún fallo. Pero el tiempo que recomienda es 30 minutos. Asimismo, si el circuito, ¿no? El cable falla durante la prueba, debe repararse o reemplazarse, en el caso de una terminación, y volverse a probar con 30 minutos completos, preferiblemente un ensayo de tensión resistida monitoreado. Eso es recomendado, volver a probar cada sección del cable, ¿no? Por ejemplo, si es un empalme, probamos cada sección y monitoreando los valores de BLF, de tangente delta, el delta de tangente delta y la desviación de tangente delta, antes de la reparación, ¿no? O sea, si imagínense, hacemos un ensayo a un cable, ¿no? Que tiene un empalme y el cable no pasa la prueba, no pasa el ensayo, entonces vemos que descargó de repente en el empalme. Entonces nos recomienda acá la IEEE hacer, luego de seccionar, de retirar el empalme y habilitar los cables, probar cada sección, ¿no? Cada sección, y en cada sección hacer los ensayos monitoreados de tangente delta y ver si están en óptimas condiciones, ¿no? Y si pasó la prueba, ambos tramos del cable, entonces se realiza el empalme nuevamente y se hace un nuevo ensayo a todo el conjunto. También es habitual cuando hay un cambio de terminaciones en un cable de operación, donde la terminación ya se ve que ya cumplió su vida útil o ya se avejentó, tiene fisuras, ¿no? Deterioramiento. Entonces, si se hace un cambio de terminación, también es recomendado hacer el ensayo de BLF con tangente delta para evaluar la mano de obra o ver si la terminación fue ejecutada en óptimas condiciones. El monitoreo, este monitoreo no se puede usar para reducir el tiempo de las pruebas, para nuevas pruebas como nuevos ensayos en cables nuevos.
ya que el sistema ha demostrado ser potencialmente débil por la falla previa. Esto es, ¿no? Si nuestro cable pasó la prueba y hacemos un ensayo de tensión resistida monitoreado, un ensayo BLF monitoreando el valor de tangente delta y vemos que es estable y queremos hacer solo 15 minutos, la norma nos indica que no es posible hacerlo, porque el cable ya falló. Entonces hay que cumplir el tiempo mínimo que recomienda, que es 30 minutos. Bien, vamos a ver algunos casos de estudio, ¿no? Este es un cable de un circuito de un transformador, ¿no? Entonces, donde se hizo el ensayo de tangente delta y vimos algo particular que van a poder ver, ¿no? En el video aquí. Ese es en un extremo, en el extremo del transformador. Y este es en el otro extremo. Bien, en ambos casos se puede ver cómo se ve la descarga en la terminación, una terminación ya recalentada, ¿no? Ya deteriorada. Entonces, vamos a ver los resultados de este ensayo. Estos son los resultados de los casos de estudio, ¿no? Vimos los valores de tangente delta están elevados, ¿no? Y principalmente la última fase, ¿no? La última fase tiene valores muy elevados, donde se vieron estas descargas, ¿no? Entonces, este cable o estas terminaciones no estaban en una condición que podían fallar en cualquier momento. Entonces, este también es un ensayo de mantenimiento, como hemos visto. Para nuestros cables, circuitos alimentadores principales, podemos realizar este ensayo para ver la condición no solo del cable, sino de las terminaciones y empalmes que se han ejecutado. Y es del tipo, ¿no? Si solamente hacemos BLF, estamos un poco ciegos, el tipo pasa o no pasa. Y si lo complementamos con tangente delta, podemos ver además si pasa, en qué condición está, ¿no? El aislamiento está bien, el cable, las terminaciones están bien ejecutadas, los empalmes están bien hechos, y el cable va a trabajar sin ningún problema, o el cable está propenso a una falla, los valores de tangente delta, como en este caso, están elevados, ¿no? Puede ser por ingreso de humedad, puede ser por descargas parciales al interior, entonces puede ser por diferentes motivos. También podemos ver el delta de tangente delta, perdón, la desviación estándar de tangente delta es monitoreada. Y este es otro ensayo. Vemos los valores de tangente delta con diferentes equipos. Este equipo nos arroja la gráfica y vemos gráficas crecientes, ¿no? Y también los valores de tangente delta principal están muy elevados. Habíamos dicho que lo recomendado era 1.2 y como máximo aceptable 2, ¿no? Entonces estamos en valores elevados ya del orden de 26, de 17, ¿no? Valores de desviación de tangente delta elevados, delta de tangente delta también altos,
Entonces, aquí, ¿no? El diagnóstico. L1, L3, las tres fases, valores fuera de los límites establecidos. Asimismo, la desviación estándar también está fuera de lo establecido. Y una gráfica característica de L1, una gráfica creciente, vimos los tipos de gráfica que nos podían indicar. Esta gráfica es una gráfica característica decreciente de ingreso de humedad y proceso de vaporización durante la prueba, ¿no? Entonces, el agua, la humedad que tiene el aislamiento durante la prueba, se va vaporizando, ¿no? Y los valores de tangente delta tienden a caer. Por el contrario, las otras fases tienen tendencia ascendentes y posible contenido de humedad o tracking, descargas parciales. Tenemos otro cable, también en 416. En este caso, tenemos las tres fases. Vemos que en la fase L1 no completó la prueba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Eh, Obviamente, si vemos los valores, los tres cables están fuera de los límites establecidos. También la desviación estándar de tangente delta está elevado, ¿no? Y aquí la fase L1, o la fase R, no llegó a completar la prueba, ¿no? En 1.5 U0, el equipo tripió y se detuvo el ensayo. En las gráficas con tendencias ascendentes de L2 y L3, L1 también se ve ascendente, nos indican una presencia de humedad o tracking. Entonces, con estos ensayos hemos visto una herramienta bastante útil y tomando algunas conclusiones, el día hoy se cuenta con una opción eficiente y normativas vigentes, como hemos visto, para probar el estado de las redes subterráneas de energía. Muchas empresas optan por no cambiar las tradiciones. Hay empresas que aún siguen haciendo HiPod, ¿no? Y entonces sus cables siguen fallando cuando están en servicio, teniendo que realizar reparaciones de emergencias, clientes insatisfechos, pérdidas de ingresos, entonces es perjudicial. Muchas fallas en los cables subterráneos son debidas a una ineficiente ejecución de los empalmes y también terminaciones. Precisamente para estos casos, ¿no? El ensayo de BLF, o tensión resistida monitoreada, ha mostrado ser una gran herramienta y un método fácil y seguro para mantener la confianza en los sistemas de distribución de energía. Esta herramienta, como lo había mencionado al inicio, es aplicada en los proyectos nuevos de minería, de parques eólicos. Ya estas herramientas que nos da la IEEE son de bastante ayuda para tener la confiabilidad de estos activos. Entonces, doy pase a John para que empecemos con las preguntas. John. Sí, sí, ingeniero, perfecto. Muchas gracias. Muy interesantes todos los conocimientos que nos ha compartido y efectivamente, ¿no? Los cables en nuestras instalaciones juegan un papel predominante y los ensayos en estos a veces se subestiman, ¿no? Nosotros en TID contamos con maletas de prueba para hacer ensayos Hightbot BLF, tangente delta y escalas parciales, ¿no? Pero queda también en nosotros una tarea ir donde los clientes, explicarles, indicarles que esas tecnologías ya se emplean en el mundo hace buen tiempo y que nosotros estamos en la capacidad de poderlas brindar a nivel nacional. Entonces, yo creo que este tipo de charlas nos van a servir para todos tener nuevos conocimientos, ver nuevas técnicas de detección y prever fallas que a la larga mermarían con nuestra productividad, ¿no? Ingeniero, le voy a proceder con unas consultas que nos han estado haciendo llegar a través del chat. Antes de ello, me permito indicarles que estas charlas, tanto estas como las anteriores, se han venido retransmitiendo a través de los canales de Facebook, tanto del Colegio de Ingenieros del Perú, CIP-TV, y el canal de Facebook de TID Electric. En nuestro canal se están alojando esta y las anteriores charlas, entonces cuando ustedes gusten o si tienen algún compañero o colega que desea visualizarlas, pues van a estar ahí alojadas en nuestros canales, ¿sí? Tenemos una consulta de Jorge Casas, indica,
Las arborescencias acuosas, ¿en qué tiempo se pueden manifestar en un cable instalado? Bueno, la arborescencia acuosa es un proceso muy lento, ¿no? Depende de las condiciones, depende de diferentes, de la condición en la cual esté el cable. Puede ser que esté enterrado en un terreno húmedo, o puede ser en la sierra, en la selva, ¿no? Que llueve bastante, ¿no? Entonces, cables enterrados, donde hay más deterioramiento, es más agreste las condiciones y se presente más rápido, ¿no? La arborescencia acuosa transformándose en arborescencia eléctrica, pero depende, no hay una estimación exacta, ¿no? Por decirlo, este problema en el cable está presentando arborescencia acuosa y va a fallar en tal tiempo, ¿no? No hay, hay software de estimación de vida remanente de cables según los ensayos que se haga, ¿no? Pero habla de la condición total, no solo por arborescencia acuosa. Sí, efectivamente, ¿no? Tiene que ver mucho con con la instalación del cable y con su exposición a la humedad o directamente al agua de repente, ¿no? Hay muchas instalaciones que nos hemos permitido visitar que, digamos, tienen bancoductos, tienen muchos ductos subterráneos, tienen buzones y a veces encontramos pues este buzón está todo el tiempo está inundado, entonces el cable está expuesto al agua permanentemente. El cable en efecto está diseñado para esto, pero al exponerlo así permanentemente, pues estamos sujetos a este tipo de defectos y que a la larga nos podrían producir ese tipo de descargas parciales, ¿no? Otra consulta nos indican cuáles son las pruebas que podemos efectuar en las cubiertas de los cables en su instalación. En la cubierta del cable hay justo el ensayo de la cubierta. Es un ensayo para verificar luego del tendido del cable que la cubierta no ha sufrido ningún corte, ningún desgarro. Entonces, hay un ensayo que es aplicando una tensión continua a la pantalla metálica del cable y aterrando el conductor. Entonces, con esto podemos verificar la condición de la cubierta en una tensión dependiendo del tipo del cable, ¿no? Siendo máximo hasta 10 kilovoltios en cable de 69, que trabajan en 60 kb. Perfecto. Nos están consultando que si vamos a compartir la charla. Bueno, sí, sí, el objetivo de esta charla es transmitir información, ¿no? Entonces no ganamos nada guardando, guardándola. Ahí está circulando un link para que ustedes se puedan registrar. A través de ese registro, nosotros vamos a poder compartirles esta presentación, ¿no? Y también hay pues la certificación que está a cargo del Colegio de Ingenieros del Perú. Las indicaciones están en el link, en el formato que está circulando. Otra consulta, ingeniero, indican para las pruebas del F según la norma IEEE 400.2, ¿hasta qué frecuencia se puede probar un cable? Bueno, la IEEE la menciona la frecuencia de 0.1 Hz, ¿no? Ahora ya los fabricantes, para tener la capacidad de probar cables más largos, ¿no? Disminuyen esta frecuencia hasta 0.05 Hz, ¿no? 0.02 Hz, y siguen siendo también corriente alterna, entonces no llega a ser una continua y son tensiones para los cuales han sido diseñado el cable, entonces se puede dar como válida estos ensayos. Correcto, correcto. Otra consulta es, bueno, nos están pidiendo que opinemos sobre las pruebas de onda amortiguada, dado que las pruebas de soportabilidad como de diagnóstico en mediciones de descargas parciales. Ah, ok. Piden que opinemos sobre las pruebas de onda amortiguada como diagnóstico para medir descargas parciales. La sonda DAC, me parece que está hablando, ¿no? De los ensayos tipo DAC. Bueno, creo que lo mostré aquí. A ver, vamos a ver si regresamos. En la IS, la que habla.
¿no? Entonces, en este caso, la IEC tiene como criterios, recomienda este tipo de ensayos, ¿ya? Entonces, es otro método de ensayo en cables, pero las más empleados, la más, eh, más común, ¿no? Es los ensayos BLF. Eh, para medir descargas parciales hay el método de las ondas DAC, hay el método de BLF, aplicar la tensión de BLF, y como hemos visto la IEEE lo recomienda, medir la tangente delta y descargas parciales al mismo tiempo. Perfecto, perfecto, ingeniero. Otra consulta es, si la tensión nominal del cable no se encuentra en la tabla, bueno, le entiendo que es la tabla de IEEE 400.2. Bueno, me permito contestar que si no se encuentra, pues hay que hacer una simple interpolación, o una operación matemática simple para poder hacer los ensayos en la tensión que deseamos, ¿no? Otra consulta, ¿a qué se le denomina cable antiguo? ¿O en qué tiempo de instalado? ¿O cuál es la referencia para considerarlo así? No, es un cable que está en operación, o sea, un cable que ya entró en operación, ¿no? Ya no se le va a aplicar el mismo nivel de tensión que para un cable nuevo, que recién se ha instalado. Básicamente es la denominación. O sea, si mi cable ya entró en servicio, ya se considera como un cable en operación. Y en el cuadro de la norma, ya no se aplica la tabla de instalación ni aceptación, ya debe ser la de mantenimiento. No hay un tiempo establecido, basta que entre en operación. Correcto, correcto. Vamos un poco filtrando las preguntas porque ya un poco estamos apurados con el tiempo. Les recuerdo que si hay alguna consulta que se me escape, por favor, siempre tienen nuestros correos para contactarnos, tidelectric@tidelectric.com. Ahí gustosos vamos a poder resolver sus consultas. Hay una pregunta, indican, ¿no? Que nos piden que opinemos también. Las pruebas BLF realizadas con formas de onda de coseno rectangular muestran mejores resultados que las realizadas con formas de onda coseno, perdón, que onda seno, debido a que el cambio de polaridad de la onda coseno rectangular se asemeja al cambio de polaridad producido a 50 o 60 Hz. Sí, bueno, hemos hablado que los ensayos de BLF, simplemente BLF, no son una gran herramienta, o sea, es el cable pasa o no pasa, ¿no? Pero cómo está en la condición del aislamiento. Entonces, con el ensayo de onda sinusoidal, onda seno, es posible la medición de la tangente delta y descargas parciales. Entonces, en coseno rectangular, esta posibilidad no es tal cual. Entonces, se recomienda hacerlo en onda sinusoidal. Correcto, correcto, ingeniero. Acá hay una pregunta, bueno, un poco elemental, pero creo que considero necesario poder reconfirmarla. Las pruebas para cables nuevos a media tensión 22,9 a instalarse, ¿son las mismas pruebas para cables a 60 kV? No, son diferentes. En el caso del tema de hoy, ¿no? Hemos hablado en la norma 400.2 del 2013, los ensayos en BLF, en tangente delta, en descargas parciales, tiene una tabla de valores que hemos mostrado. Esta es la tabla, ¿no? Vemos que hay hasta cables de 69 kV que generalmente funcionan en 60, nivel de 60 kV. Entonces, los ensayos, según la norma, según esta norma, vienen a ser el BLF, tangente delta y descargas parciales, ¿no? O el BLF monitoreado, como lo hemos mencionado. Entonces, bajo esta norma son mismos ensayos aplicables, ¿no? Pero ya depende de la instalación, depende del tipo de circuito, los circuitos principales, ya hay otro tipo de ensayos, ¿no?
frecuencia resonante, hay diferentes otros tipos de ensayo. Perfecto, perfecto, ingeniero. Ya vamos cerrando las consultas. Bueno, hay muchas consultas que nos han llegado y nos siguen llegando. Lamentablemente por un tema de tiempo vamos a poder consultar, responder un par más, por favor. Indican acá, y creo que son preguntas que tienen que ver, ¿cuál sería la secuencia de realizar las pruebas entre tangente delta y BLF? La secuencia de las pruebas, la entiendo. ¿Y qué parámetros obtengo con la prueba de tangente delta? Bueno, lo hemos mencionado en la charla. Si hablamos de la prueba de BLF monitoreada, vamos a ver aquí. La idea es evitar estresar el cable en lo menor posible, o sea, evitar hacer múltiples pruebas. Entonces, existe el ensayo de tensión resistida monitoreada, empezando con el ensayo de tangente delta, tenemos la rampa, entonces empezamos en 0.5 U sub 0, 1 U sub 0, 1.5 U sub 0. En estos casos, en este escalón, monitoreamos los valores de tangente delta, la estabilidad de tangente delta y el delta de tangente delta. Y una vez que llegamos al 2 U sub 0, para cables nuevos, ya monitoreamos igual el valor de tangente delta y la estabilidad de este, ¿no? Cuánto varía en el tiempo, y de acuerdo a eso podemos definir en qué momento parar el ensayo, ¿no? A los 15 minutos o seguir la recomendación de la IEEE que dice a los 30 minutos. Entonces, los parámetros que se miden, como he mencionado, vendría a ser la estabilidad de tangente delta, el delta de tangente delta y el valor principal de tangente delta, ¿no? Y el ensayo se realiza en una sola vez, ¿no? Se realiza tangente delta y BLF al mismo tiempo, para evitar estresar el cable en vano, ¿no? Sobremanera. Correcto, correcto, ingeniero. Acá hay una pregunta interesante que indica, si tenemos un circuito, digamos, con 3 tramos, un circuito mixto, indica que tiene tramo subterráneo, luego tiene un tramo intermedio en red aérea desnuda, y luego otro tramo subterráneo, digamos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de hacer las pruebas? ¿Se puede hacer la prueba en la totalidad del circuito? ¿Hay que seccionar los tramos? Sí, lo ideal sería seccionar los tramos que van en ducto o enterrados, y probarlos individualmente, ¿no? Entonces, porque esta norma aplica a cables de aislamiento extruido, ¿no? Entonces, por ello sería separarlos ¿no? De cada tramo individualmente, los que van enterrados, y probarlos. Correcto, conforme. Otra consulta indica, si se ha realizado la prueba de tangente delta y BLF al cable después del tendido, ¿se deben realizar otras pruebas al cable de media tensión antes de conectarlos a la celda de media tensión? ¿O ya no son necesarios? Sí, a ver, aquí lo Entiendo que se vimos. refiere a que uno es el tendido y posterior a ello, pues, está la Claro, instalación de los terminales claro, y sin la... terminaciones. Ujú. Correcto. Sí, ahorita lo busco, lo Ujú. vemos. Hablamos que la IEEE, lo podemos ver aquí. La IEEE menciona 3 tipos de ensayos. Cables en bandeja, cuando ya está instalado, el cable está tendido pero sin las terminaciones. Entonces, y el cable, perdón, la prueba de aceptación, cuando ya el cable tiene las terminaciones y está listo para conectarse. Entonces, la IEEE recomienda estos 2 ensayos, ¿no? Entonces, si se hace el ensayo el, después del tendido, ¿no? Y sin las terminaciones, entonces debe hacerse nuevamente el ensayo con las terminaciones ya ejecutadas antes de conectarse. Y esa será tomada como prueba de aceptación y los voltajes estarán establecidos en las tablas que nos indica la IEEE. Conforme. Hay una consulta que nos llegan a través del Facebook. Indican que hasta qué nivel de tensión se pueden hacer las pruebas a los cables, ¿no? Indica que el cliente Electrosur tiene proyectado construir el enlace de la SET Kencoro a la SET Parque Industrial a 138 kV.
¿Qué comentarios merece, ingeniero? Sí, la norma va solamente hasta niveles de tensión de 69 kV, ¿no? Existen equipos en BLF de tensión mayor, pero son ya muy voluminosos, son ya más grandes, más pesados, ¿no? Entonces, en esos cables generalmente hay otro tipo de equipos, en lo que en las ondas, ensayos de ondas tipo DAC, ¿no? Ya a veces, dependiendo de lo que hay, a veces en el Perú equipos de onda de BLF mayores a 60, ya para poder hacer cables mayores a 60 es complicado. Entonces, a veces se suele usar lo que es el HiPod DC, entonces es muy variable, ¿no? O sea, lo recomendado sería hacer ensayos BLF, pero eso no es accesible fácilmente y va a salir costoso, ¿no? Entonces, habría que evaluar, ¿no? Lo recomendado, como digo, es hacer el ensayo BLF, pero los costos van a ser más elevados por la alta tensión, los equipos más pesados, y ahí hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar cuál es lo más factible. Así es, efectivamente. Complementando eso, nosotros en TID brindamos el servicio de diagnóstico de cables, ensayos eléctricos en cables eléctricos aislados. Contamos con maletas con capacidad de inyección hasta 62 kilovoltios pico, ¿no? Tanto en BLF como en tangente delta. Y para detallar más, pues siempre están nuestros correos ahí para poder entablar una comunicación y precisar mejor los servicios que se requieran. Ingeniero, lamentablemente por un tema de tiempo vamos a terminar la charla. Le agradezco nuevamente todos los conocimientos impartidos. Le agradezco también a nuestro público que nos viene acompañando semana a semana. No sé si tiene unas últimas palabras, ingeniero, por favor. No, agradecer al Colegio de Ingenieros que nos da la oportunidad, ¿no? De poder dar a conocer los conocimientos de las técnicas que realizamos, ¿no? De las últimas tecnologías, siempre actualizándonos con las normas vigentes y poder darlas a conocer, el tipo de ensayos que realiza TID, siempre estando a la vanguardia en la tecnología, en las últimas normas, en los últimos ensayos. Entonces, esperamos seguir continuando con esto y dando a conocer al público en general las nuevas métodos de ensayo que existen. Gracias. Excelente, excelente, efectivamente, ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, por último, les recuerdo, por favor, que regístrense en los links que han venido circulando en el chat. A través de ello vamos a poder compartir la presentación. Y también, pues, vamos a brindar una nueva charla la próxima semana. En el transcurso de esos días, seguramente vamos a cursar las respectivas invitaciones. Y bueno, sin más, me despido de ustedes, deseándoles una buena semana y buenas tardes. Muchas gracias.